le quitamos esa palabra de programación para que no hubiera confusión con la programación en el término computacional al que estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, bueno, estoy viendo en el registro también que por ahí algunos de ustedes son pocos, nada más, que algunos compañeros, muy poquitos, ya han cursado la materia. Y bueno, eso ya les da un conocimiento previo de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Van a reforzarlo. La mayoría son personas que están cursando por primera vez esta materia, entonces, bueno, todo lo vamos a ver conforme al contenido, ¿no? Ahorita platicamos de eso, de qué es lo que contiene el curso. Y bueno, entonces les comparto en la pizarra que vamos a estar trabajando durante el semestre. Y bueno, ahí vamos a discutir la forma de la evaluación y cosas de ese estilo. Bien. Ok, entonces, optimización lineal. Vamos a escribirlo de este lado. Uh-huh. ¿Cuál es el contenido del curso, no? La unidad 1 es de introducción, nada más, ¿no? O sea, ¿de qué se trata la optimización lineal o cuál es el problema de optimización lineal en lo general? La unidad número 2 es perdón, fundamentos de análisis convexo. ¿Vale? El análisis convexo es lo que nos da acceso a la teoría del método simplex. ¿Vale? El método simplex es precisamente lo que nos va a permitir resolver problemas en optimización lineal. De hecho, el método simplex, si lo vemos así, es el algoritmo, ¿vale? Que nos permite resolver un problema de optimización en lo general. ¿Sale? Bien. La siguiente unidad del curso, la unidad número 3, es la teoría precisamente del método simplex. Pues la teoría más que nada discutida, ¿vale? No es algo muy estricto en el sentido formal, si lo quieren ver así. Y lo que vamos a ver precisamente es lo que nos permite resolver problemas, ¿no? O sea, vamos a definir algo que vamos a llamar puntos extremos, por ejemplo, la optimalidad, soluciones básicas y factibles, ¿vale? Y el método de solución, fundamentalmente, ¿no? En la unidad número 4, lo que vamos a hacer es estudiar una de las extensiones del método simplex, que es denominada dualidad. Y además de la dualidad, vamos a analizar la sensibilidad de los problemas, ¿vale? En dualidad es una forma alternativa de definir al problema de optimización lineal, en lo general. Y la sensibilidad del problema es qué pasa si nosotros cambiamos ciertas variables del problema, ¿no? ¿Qué pasa si le agregamos una restricción? ¿O qué pasa si una de las restricciones cambia, por así decirlo? ¿Vale? Y tenemos una unidad adicional que es formalmente el estado actual de la programación lineal. Entonces, como les comentaba al principio, programación lineal es el nombre formal del curso, o sea, lo que entendemos por optimización lineal. Y entonces en la bibliografía, lo voy a escribir aquí arriba, en la bibliografía nosotros vamos a encontrar el contenido como programación lineal más que como optimización lineal, ¿vale? Entonces en este sentido, la palabra programación no significa lo mismo que en términos computacionales, ¿vale? Quiero insistir con eso. Lo entendemos como optimización precisamente, o lo definimos como optimización, solamente para no confundirlo, pero su nombre formal es programación lineal, ¿vale? Ahora, estas son las 5 unidades en lo general que vamos a cubrir en el curso. Ahí conforme vayamos avanzando, vamos a discutir, ¿no? Cuál es el contenido de cada uno de los parciales. Vamos a hacer 3 exámenes parciales, o bueno, vamos a evaluarlo mediante 3 parciales. El primer parcial cubriría fundamentalmente las primeras 2 unidades del curso, ¿vale? El tercer parcial cubriría la unidad número 3 y parte de la unidad número 4, quizás hasta dualidad, ¿vale? O sea, esto es lo que cubriría el segundo parcial del curso.
Ya el último parcial sería el estado actual de la programación lineal y el análisis de sensibilidad, ¿vale? Por ahí está inmerso en todo esto, en todo el contenido del curso, está inmerso las aplicaciones, ¿vale? O sea, desde el principio vamos a estar hablando de dónde se utiliza o cómo se postulan los problemas de optimización lineal fundamentalmente, ¿vale? Y bueno, más importante que todo eso quizás muchas veces es la evaluación, ¿no? O sea, cómo vamos a obtener la calificación final del curso. Como ya les había comentado, son 3 parciales, ¿no? O sea, lo vamos a evaluar por 3 parciales y cada uno de ellos tiene cada uno de ellos con las siguientes ponderaciones, ¿no? Número 1, el examen, que va a tener un valor del 70%, ¿sí? Número 2, vamos a hablarlo como resolución de problemas, ¿vale? Solución de problemas. Llamémosle listas de ejercicios, sí, programas, vamos a decirlo así en lo general, pero ojo, programas me refiero a aplicaciones en el sentido computer para resolver problemas, así lo podríamos ver. Más adelante lo vamos a abordar, ¿de acuerdo? Y por último, algo que sí me gustaría que realizáramos, que ejerciéramos en esta parte también, y de hecho es conforme al programa, pues la participación, ¿vale? La participación tendría un 10% de valor en el curso, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como usualmente lo trabajamos, ¿no? Cada parcial va a haber un examen, por cada parcial va a haber una lista de ejercicios, una lista de problemas y, bueno, la participación que tengan en las clases, lo que vaya, también lo que se vaya tomando en cuenta durante el curso, ¿vale? Va a entrar en esa rúbrica, ¿no? Por la parte de la participación. Y bueno, entonces esto sería a grandes rasgos el contenido del curso y la forma en que vamos a evaluarlo. Sobre la bibliografía, más tarde les comparto en el mismo equipo de Microsoft Teams la bibliografía, o sea, tal cual el libro. ¿Sí? Se los voy a compartir el libro que vamos a estar utilizando, algún par de libros de referencia también por ahí que voy a compartirles. Y bueno, con eso debería ser suficiente, además de los materiales que vamos a ver durante el curso, es decir, de esos apuntes. ¿Bien? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, me pueden comentar en este momento, o algún comentario, adelante. Sí, ¿qué programa vamos a utilizar para hacer los programas? ¿Qué lenguaje? Ok, como tal, el curso no se trata como tal de programar, ¿vale? Entonces, realmente, si vamos a utilizar alguna paquetería, por ejemplo, Python, lo podríamos utilizar nada más para plantear el problema y obtener la solución del problema, ¿vale? Ese es el sentido usual de la computación en este caso, no tanto como que vayamos a programar en C++, por ejemplo, ¿vale? O sea, ahorita vamos a platicar un poquito de por qué se les llama programas o por qué se dice programación lineal en lugar de optimización lineal. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, que quede claro que el curso no se trata de programar, ¿no? De saber un lenguaje de programación. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda? Por ahí está comentando uno de sus compañeros que si es posible grabar las sesiones eh, por dos, dicen una de sus compañeras. Miren, no tendría ningún problema en principio de que graben las clases, pero sí habría que ir monitoreando qué uso le están dando a las grabaciones, ¿no? Y que no sea un sustituto de la clase, ¿me explico? O sea, si voy a consultar la grabación que sea por repasarla, no porque no llegue a la clase o, bueno, al fin que la graba el profe, ¿no? ¿Me explico? ¿Me explico? Esa es la idea. Entonces, en principio lo podemos grabar, va a quedar guardado aquí en el equipo Microsoft Teams. Si alguno de ustedes gusta iniciar la grabación, o bueno, designamos a alguien si ustedes gustan para que inicie la grabación. No se guarda en su computadora, se guarda directamente en,
en Microsoft Teams. Pero sí, si yo voy detectando que de repente, pues faltan muchos a la clase, ¿no? O se conectan, no participan porque pues, no están prestando atención, pues sí vamos a tener que reducir un poquito esa parte. Recuerden que estamos utilizando estas herramientas para imitar lo más posible o acercarnos lo más posible a las clases a nivel presencial, ¿no? Y de hecho, este tipo de ambiente se entiende como ambiente presencial, ¿no? Lo único que cambia es la manera, la interacción, ¿vale? Entonces sí, no hay ningún problema, este, pero sí tomen en cuenta esa parte, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No, ninguna, profe. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, por si no habían utilizado alguna vez Microsoft Teams, alguno de ustedes puede iniciar la grabación cualquiera, y se va a almacenar directamente ahí en la carpeta. No me comprometo a grabarlas yo mismo, entonces por ahí no sé si quieran designar a alguien, no sé si hay un jefe de grupo, por ejemplo, y o alguien que se proponga para hacer esa acción y se va a quedar almacenada ahí en Microsoft Teams. Ahorita les digo dónde. Por ahí pregunta que si hay un grupo de WhatsApp, sí, están comentando que sí lo hay. Este, yo no me agregaría o no estaría incorporado a ese grupo, ¿vale? La comunicación que tengan conmigo sería directamente aquí en Microsoft Teams, ¿vale? Ok, ¿alguna otra duda? No, profe. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a comenzar con la temática. Bien, entonces les cuento un poquito brevemente, ¿no? Ya les había dicho hace ratito que llamamos programación lineal o llamamos optimización lineal y se da a entender exactamente lo mismo. Bueno, la razón es histórica, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de esos aspectos, de dónde viene todo esto. Vamos a colocarlo a este lado. Algunos aspectos históricos de la programación. Y voy a enfatizar en esta parte, no programación o optimización, que vamos a entender exactamente lo mismo, ¿vale? El problema de optimización lineal trata sobre obtener el máximo o mínimo de una función lineal, ¿vale? Siempre va a ser una función lineal y de ahí viene el nombre de optimización lineal, ¿vale? O sea, no pueden ser funciones exponenciales, no pueden ser funciones cuadráticas, ni trigonométricas o logarítmicas, ¿vale? Únicamente funciones lineales. En lo general, a nivel geométrico, lo podríamos ver así también, pues rectas, planos, hiperplanos, nada más. Entonces, bueno, se trata de obtener el valor máximo o mínimo de esa función, pero sujeto, o sea, en presencia, vamos a decir así, en presencia, perdón, de restricciones de tipo lineal. O sea, las restricciones que van a tener las variables, vamos a decirlo así, serían también lineales, o sea, serían funciones lineales. Y este tipo de restricciones pueden ser, vamos a ponerlo así, que pueden ser de igualdad o de desigualdad. El decir que es una restricción de igualdad es decir que es una restricción estricta, ¿vale? También
estricta o no estricta, ¿vale? En el sentido de la palabra, respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos una restricción de igualdad es porque es estricta. Si es de desigualdad, pues no es estricta, ¿vale? Es lo que estamos diciendo con eso. Ahora, un personaje o uno de los personajes al que le debemos el desarrollo de la programación lineal o la teoría de la programación lineal, ¿vale? Vamos a decirlo así, el método de solución para cualquier problema de programación lineal se debe al matemático estadounidense George B. Dantzig, ¿vale? Él desarrolló el problema de la programación lineal mientras trabajaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces eso es algo que nos da a entender de dónde viene esto, ¿no? Era un consultor, ¿no? De la Fuerza Aérea, se le encargaron ciertas tareas, ¿no? Ahorita lo vamos a discutir un poquito, nada más. Entonces, vamos a decirlo así, mientras trabajaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En problemas de, fíjense, de ahí viene la programación, en problemas de programación, de entrenamientos y abastecimiento, entre otros, ¿no? Es decir, la Fuerza Aérea llamaba programas a todas sus estrategias, o vamos a decir, todas sus planeaciones o estrategias de fuerza, ¿vale? De hecho, en el gobierno, pues le llamamos programas a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el programa de estímulo al, perdón, ahí quería participar alguien, me distraje un poquito. ¿Alguien quiere participar? Adelante. No, ok. Entonces les comentaba, ¿no? Sí, en la Fuerza Aérea le llamaban programas a estas planeaciones y bueno, análogamente también en el gobierno, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues hay diversos programas, ¿no? El programa de apoyo al adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, o el programa de becas, ¿no? Cosas así. Fundamentalmente eso es lo que significa un programa, una planeación. Entonces, el problema de optimización o programación lineal se trata de eso, de resolver planeaciones, ¿no? De administrar los recursos para diversos programas de aplicación, ¿no? Aplicación gubernamental, por ejemplo. Tiene muchas aplicaciones en la industria, de hecho ahí es donde se ha utilizado mucho y es por eso que el método de optimización lineal de programación lineal es muy aceptado, ¿no? Fue muy aceptado en su momento y todavía se sigue trabajando en eso. Pero no solo en la programación lineal, porque la programación, o lo que es programación lineal, es parte de un contenido mucho mayor al que denominamos investigación de operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, de lo anterior, vamos a decirlo así, de lo anterior es que programación no tiene el significado computacional al que estamos acostumbrados, ¿vale? Muy bien, entonces, aparte de esto, dijimos que la programación lineal es parte de un tema, vamos a decirlo así, un tema global, vamos a decirlo así, global o general, denominado investigación
de operaciones. Entonces, la investigación de operaciones contiene la programación lineal o la optimización lineal a la programación no lineal, optimización no lineal, que esto es otro de los cursos que van a tomar ustedes. Y bueno, de ahí ya podemos hablar de otras extensiones, que es la programación entera, por ejemplo, o la administración de portafolios, que también es otra de las partes de aplicación, pero eso ya lo van a ver cuando lleguen a estas unidades de aprendizaje, ¿no? Cuando lleguen a investigación de operaciones. Entonces, bueno, esto sería el aspecto teórico, más o menos por ahí, el desarrollo, más o menos para que se den una idea desde cuándo se trabaja con todo esto. Es en 1949, es cuando Danzig, vamos a ponerlo así, Danzig publicó el método simplex, ¿no? Y a partir de ese momento, pues entonces empezó a figurar toda la teoría o el desarrollo teórico y las aplicaciones del método, ¿vale? Y es a lo que le debemos el estudio, vamos a decirlo así. Así es que bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? No, profe, pero me perdona. No, profe, todo bien. No, profe, gracias. Muy bien, chicos. Ok, entonces vamos a comenzar con el planteamiento del problema. Voy a compartirles la pizarra, pero voy a cambiar un poquito el fondo, la aplicación de la pizarra para plantear el problema, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Dígame. ¿Qué significa estrategias o programas de fuerza? Bueno, en ese sentido específico es los programas de fuerza aérea, ¿no? Que implementaban, o sea, para la fuerza militar, si quieren es lo que me faltó indicar aquí, de fuerza militar. O sea, estrictamente militar en ese momento, ¿no? Eran las aplicaciones. ¿Sale? Gracias. Y por cierto que, bueno, quizás no lo sabían, pero mucho del desarrollo tecnológico se debe a las aplicaciones militares. Por ejemplo, el Internet, ¿no? Era un recurso de uso estrictamente militar en un principio. Después ya se empezó a extender hacia pues, todas las aplicaciones, ¿no? Entonces aquí la programación lineal no pasó por alto, también pasó por ahí, ¿no? Empezó o tiene orígenes en la milicia. Muy bien. Entonces aquí vamos a indicar planteamiento del problema. El planteamiento del problema de programación lineal. Primero vamos a plantear el problema en la forma de minimización. ¿Sale? Optimizar, les vuelvo a recordar, significa maximizar o minimizar. Cualquiera de las dos. Vamos a escribirlo aquí como un problema de minimización. ¿Vale? Entonces poner aquí minimizar. Y vamos a decir qué es lo que vamos a minimizar, ¿no? En este caso, vamos a minimizar una función estrictamente lineal. O sea, C1 por X1 más C2 por X2 más, etcétera, Cn por Xn. Es una función lineal. Pero sujeta, vamos a ponerlo así, sujeto a, y ese sujeto a lo vamos a abreviar comúnmente como SA. ¿Vale? Entonces ahorita nada más puse así tal cual lo que dice SA, es que es sujeto a, pero lo que va a ser regular es utilizarlo de esta manera, SA. Ahora, esto no es la primera vez que lo utilizan. De hecho, cuando estudian ecuaciones diferenciales debieron ver esta parte también, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a decir, resuelven un problema de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, pues las condiciones iniciales son una restricción, ¿vale? Es una de estas partes igual y con algunos de sus profesores, profesoras, lo comentaron de esta manera, ¿no? Sujeto a. Si no, bueno, esto significa, ¿no? Que hay una restricción. Y las restricciones, pues van a ser coeficientes también de cada una de las variables
pero con ciertos requisitos, ¿no? O sea, van a aparecer las variables multiplicadas por ciertos coeficientes, vamos a decir A1, 2 hasta A1n, ¿sí? Con un requerimiento mínimo, ¿vale? Eso es algo que también debemos tomar en cuenta en el programa, en el problema de optimización lineal en general. Si es un problema de minimización, las restricciones son del tipo mayor o igual, ¿vale? Puedo repetir, para un problema de minimización, las restricciones deben de ser de tipo mayor o igual. O sea que debe de haber un requerimiento mínimo que debemos de alcanzar. Bueno, la segunda restricción sería A21x1 más A22x2 más, etcétera, A2n por xn. Mayor o igual que una segunda restricción, B sub 2. Y de ahí, bueno, le seguimos hasta una enésima restricción, ¿no? Entonces aparece un coeficiente M1 más AM2 por X2 más, etcétera, AMN por XN, que va a ser mayor o igual que un enésimo coeficiente, ¿no? Y algo que también debemos de asumir con este tipo de problemas es que las variables x1, x2 hasta xn, todas deben de ser mayor o igual que cero, es decir, deben de ser variables no negativas, ¿vale? Y el hecho de que sean variables no negativas significa que son variables tangibles o representan cantidades tangibles. ¿Qué significa que sea una cantidad tangible? Bueno, que es una cantidad que no puede ser negativa o que no tendría sentido que sea negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a decirlo, tenemos, o hablamos de agua, por así decirlo, ¿no? O de, no sé, si ustedes van a la tienda y compran chocolates, por ejemplo, es una cantidad tangible y no pueden decirle, bueno, podrían decirle, si ustedes gustan, ¿no? Pero no tendría sentido decirle al de la tienda, oiga, véndame menos 2 chocolates, ¿no? Sí, no tiene sentido. Tampoco tenía sentido decir quiero menos 20 litros de agua o menos un garrafón. O sea, no hablamos en sentidos negativos o con signos negativos. Por eso es que las variables, que de hecho les vamos a llamar variables de decisión, tienen que ser estrictamente positivas o cero. O sea, pueden ser cero, ninguna, o puede ser positiva. ¿Sale? Para abreviar, no negativas. Entonces vamos a decir aquí que se define, vamos a ponerlo de este lado, se define C1, C sub 2 hasta C sub n, los coeficientes de la función objetivo, coeficientes de costo, ¿vale? O sea, los coeficientes de la función objetivo, y por cierto aquí le estoy diciendo otra palabra clave, función objetivo, ¿vale? Son denominados coeficientes de costo. Si quieren ahorita lo anotamos también aquí, ¿no? Le voy a poner incluso de otro color, que esta parte le llamamos función objetivo. Voy a escribirlo bien. Ya. Y a las variables x1, x2 hasta xn les vamos a llamar variables de decisión. Vamos a colocarlo aquí. Variables de decisión. El requerimiento, y voy a repetirlo aquí nada más, que sean estrictamente positivas significa que son variables tangibles. ¿Vale? Se da por entendido que representan cantidades tangibles. ¿Vale? Y por eso no pueden ser negativas. Y además, los coeficientes de, vamos a decirlo aquí, asimismo, a los coeficientes de las restricciones, ¿cuáles son esos coeficientes? Vamos a escribirlos aquí, ¿no? Los A y J. Los coeficientes de las restricciones A y J
son denominados coeficientes tecnológicos. ¿Vale? En conjunto, forma una matriz que denominamos matriz de restricción. Entonces, esta matriz de restricción, vamos a escribirla de este lado, será representada de la manera usual, ¿no? Como usualmente se representa una matriz con la letra mayúscula. Bueno, sería la matriz cuyos coeficientes son A1, 1, A1, 2, etc. A1n, A2, 1, A2, 2, etc. A2n, y así hasta las mésimas variables, ¿no? La mésima restricción. AMN, ¿ok? Y para abreviar también es otra forma en la que podemos escribir la matriz, simplemente abrimos un corchete y decimos que es la matriz AIJ, ¿no? La matriz AIJ para todo, o para cada I igual con 1, como I corre sobre los renglones, entonces sería desde 1 hasta M, tenemos M renglones, y J desde 1 hasta N, J va contando las columnas o las variables. ¿Vale? Muy bien. Voy a alejar un poquito la pizarra para mostrarles toda esta parte. Si hasta aquí tiene alguien alguna duda, me puede comentar. O les doy un minuto para que terminen de copiar, si es que alguien no ha terminado de copiar. ¿Puede esperar un momento, por favor? Gracias. Claro, ¿hay alguien más que necesite más tiempo para terminar de copiar? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, ya tenemos el planteamiento general del problema, de programación lineal, o como les decía hace rato, el problema de optimización lineal. ¿De qué se trata? Podemos hablar de un problema de minimización, o sea, se trata de minimizar una función que es lineal, a la cual le vamos a llamar función objetivo, sujeta a ciertas restricciones, ¿no? Una cantidad finita de restricciones, ¿vale? Esta cantidad de restricciones nos dice cuál es el comportamiento de las variables, ¿no? Cuáles son, por cierto, en este caso, cuáles son los requerimientos mínimos. Entonces, incluso en esta parte voy a agregarlo solamente como una observación, ¿sí? Lo podemos interpretar como requerimientos mínimos. Aquí. Requerimientos mínimos. Entonces, en un problema de minimización va a haber requerimientos mínimos. Esto es clave, porque nosotros podemos establecer o plantear el problema de programación lineal como un problema de maximización.
No hay ningún problema, ¿vale? Es lo que voy a discutir en este momento. El planteamiento del problema se puede realizar en términos de maximización. ¿Vale? Y si es en términos de maximización, pues lo que cambia es lo siguiente. De la siguiente manera. Nos ponen los puntos aparte. Entonces, equivalente a lo que escribimos hace rato, ¿no? Pero en lugar de minimizar, sería maximizar la misma función objetivo que C1 por X1 más, ya nada más lo voy a escribir así, es exactamente la misma función objetivo, CNXN, sujeto a A11 X1 más A1N XN menor o igual que B sub 1. ¿Vale? Entonces aquí, este sería un requerimiento máximo, o sea, hay un tope superior, ¿sí? Si lo comparamos con el problema de minimización, eso es lo que está cambiando. Llegamos hasta una mésima restricción a M1X1, etcétera, hasta a MNXN, que sería menor o igual que B sub M, o sea, una mésima restricción, un tope superior también. Entonces, estos serían requerimientos máximos. ¿Sale? Ojo, en un problema de maximización hay requerimientos máximos o, también lo podemos decir así, en un problema de maximización hay signos de menor o igual que. ¿Vale? Entonces aquí, además, tenemos que incluir el requerimiento de que las variables de decisión deben de ser positivas. Esta no cambia, esta restricción siempre tiene que ser igual, porque recuerden, estamos hablando de variables tangibles. Bueno, aquí voy a hacer la observación, ¿no? De que estos son requerimientos máximos. Muy bien. Entonces, nota, vamos a ponerlo como la diferencia que hay entre el problema de minimización y de maximización. ¿Vale? Sea un problema de minimización o de maximización, deberá tener la forma planteada, ¿sí? Para lograr obtener la solución del problema. ¿Sale? Es importante que lo tengamos así. Estos planteamientos son denominados canónicos. Es decir, el problema de optimización o un problema de optimización en el sentido de máximo, canónico, o un problema de optimización en el sentido de mínimo, canónico, ¿vale? Entonces recuerden que eso es lo que va a distinguir a los problemas, ya sea de maximización o sea de minimización. ¿De acuerdo? Así es que bueno, aparte de todo esto, pues vamos a describir la manera en que acostumbramos desarrollar estos problemas, o escribir, mejor dicho, los problemas, ¿no? Se tiene como costumbre, vamos a decir así, se tiene como costumbre escribir el problema en forma matricial. ¿Por qué en forma matricial? Porque esto nos permite abreviar, ¿no? Para abreviar. Entonces, si definimos, vamos a ponerlo de esta manera. Si definimos a C como el vector de los coeficientes de costo, o sea, sería el vector C1 hasta C sub n, y por cierto, todos los vectores que vayamos a escribir en el curso, vamos a asumir que son vectores columna. X como el vector de variables de decisión, o sea, el vector de las variables x1 hasta xn. B, el vector de, lo podríamos decir así, el vector de requerimientos, ya sean mínimos o máximos, según el problema o según sea el problema, y A, la matriz de restricción, ¿vale? Recuerden que esta la definimos hace ratito, ¿no?
Entonces, podemos plantear cualquiera de los dos problemas en su forma canónica de la siguiente manera, ¿no? O sea, podemos hablar del mínimo, y para ello en vez de escribir toda la palabra mínimo, escribimos minimizar C por X transpuesta. ¿Vale? Perdón, es al revés, Perdón, es C transpuesta por X, porque es columna, ¿no? O sea, si transponemos a C, lo multiplicamos por X, queda de esta manera, ¿no? C transpuesta por X. Sujeto a que A, la matriz A multiplicada por X, debe de ser mayor o igual que el vector B. Y por otro lado, el problema de maximización quedaría planteado como C transpuesta multiplicada por X, sujeto a que A por X es menor o igual que B, o sea que hay un requerimiento máximo. Ustedes pueden comprobarlo, si desarrollan el producto de C transpuesta con X, ¿sale? O sea, si multiplican estos dos vectores de esta manera, por supuesto, se escribe como C transpuesta en el sentido matricial. Entonces, al multiplicarlo de esta manera, van a obtener lo que es esta suma, ¿sale? Y si multiplican la matriz A por X y comparan vectorialmente estas dos partes, o sea, A por X con B, pues lo que estaríamos obteniendo es prácticamente estas comparaciones. En el problema de maximización sería esta parte, ¿estamos de acuerdo? A por X menor o igual con B. Bueno, A por X es un vector cuya primera componente es esta línea, esa sería la primera componente del vector, que se compara con la primera componente del vector B o la primera entrada del vector B, que es B sub 1. Entonces, al compararlas, pues decimos, tiene que ser menor o igual, o sea que su componente, cada una de las componentes tiene que ser menor o igual, ¿vale? Entonces, fundamentalmente o prácticamente están representando el mismo problema. Por otro lado, siempre, esto hay que recordarlo, lo voy a poner incluso de otro color, siempre consideramos que X es mayor o igual que 0, o sea, siempre tenemos esta restricción, además, sobre la variable X, ¿vale? Que tiene que ser positiva o no negativa, vamos a decirlo así. Entonces, como es vectorial o el sentido es vectorial, lo que nos está diciendo es que cada una de las componentes del vector X, en otras palabras, las variables de decisión, tienen que ser positivas, ¿vale? O 0. Así es que bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, chicos, muy bien. Alguien que falte por copiar. Ok. Entonces, con esto ya tenemos el planteamiento general de los problemas. O sea, ¿qué es un problema de optimización lineal o programación lineal? Es un problema de este estilo, ya sea un problema de maximización o un problema de minimización, que es de este estilo, tiene que tener esa estructura, esa forma canónica, ¿vale? Para que podamos resolverlo. Y ahorita lo vamos a ver por qué, o vamos a discutir por qué, mediante un ejemplo. La discusión de este ejemplo nos va a ilustrar o nos va a decir cómo es que tenemos que resolver un problema de optimización lineal, ¿no? O sea, cómo resolvemos uno de los problemas de optimización lineal. Y el primer acercamiento que vamos a tener para resolver el problema es de manera geométrica, ¿vale? Entonces les voy a poner un ejemplo, vamos a discutir cómo es que lo resolveríamos y vamos a abarcar cuáles son las extensiones, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, ejemplo número 1. Vamos a maximizar, que sea un problema de maximización, ¿vale? La función 2x más 5y, sujeto a que x, vamos a ponerlo así, menos x más y, sea menor o igual que 4. Que x más 2y sea menor o igual que 17. Y que x, por otro lado, sea menor o igual que 6. ¿Vale? Entonces aquí observen,
para empezar es un problema de maximización y estamos verificando que las restricciones son de tipo menor o igual. Entonces, cumple con los requerimientos de que el problema esté dado en su forma canónica. Pero, además, aquí tenemos que agregar las restricciones de no negatividad de las variables, o sea, que X y Y, tanto X como Y, sean no negativas, o sea, mayores o iguales que sean. Entonces, solamente para ser muy precisos, vamos a decir aquí como observación, observe que el problema ya está planteado en su forma canónica. ¿Qué pasaría si no estuviera planteado en su forma canónica? O sea, imagínense que alguna de las restricciones fuera al revés, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir así, x menos y mayor o igual que menos 4. Si ustedes están de acuerdo, esta es exactamente la misma restricción que tenemos acá, ¿vale? O sea, únicamente cambiamos los signos de las variables, pero al cambiar los signos de las variables en una desigualdad, o al cambiar los signos en una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad, ¿sale? O sea, si multiplicamos por menos, lo que tenemos es un cambio de signo y un cambio de sentido en la desigualdad. Entonces aquí tendríamos menos x más y menor o igual que 4. Entonces esta restricción o esta otra representan exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, esto nada más fue un repaso breve, ¿no? De algo que ya conocen. Lo voy a borrar en esta parte. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Si algún problema no estuviera representado en su forma canónica, entonces tendríamos que escribirlo en forma canónica, ¿no? En la forma canónica correspondiente. Voy a ponerlo así, en la forma canónica correspondiente. Es decir, trátese de un problema de maximización o trátese de un problema de minimización. Ahora, el objetivo es obtener los valores máximos o mínimos. En este caso se trata de obtener el valor máximo de esta función, que es una función lineal. Pero hay unos requisitos, ¿no? Hay ciertas restricciones. Observen que cada una de estas restricciones las podemos dibujar en el plano de coordenadas rectangulares, ¿no? Vamos a hacer esta observación. Entonces, cada una de las restricciones las podemos representar en el plano de coordenadas rectangulares. Vamos a hacerlo, ¿no? Para ello voy a dibujar una cuadrícula en la pizarra para tratar de hacer lo más preciso posible el dibujo. ¿Vale? No lo voy a hacer exactamente preciso, pero voy a tratar de ser lo más preciso posible, ¿vale? Vamos a dibujar los ejes, por supuesto, primero que nada. Entonces, por ejemplo, por acá voy a poner el eje Y. Por acá dibujamos el eje X. ¿Sale? Y entonces aquí, bueno, vamos a hacer énfasis en esta parte, ¿no? Que es el eje X, el eje Y. Y bueno, vámonos por la primera restricción, ¿no? Que la primera restricción es menos X más Y menor o igual que 4. Entonces, para poder representar esta restricción en el plano de coordenadas rectangulares, pues nos fijamos en la frontera, ¿vale? O sea, en el extremo de la restricción. El extremo de la restricción sucede cuando la desigualdad se convierte en igualdad, ¿sale? O sea, este es el extremo, ¿sí? Cuando menos X más Y es igual con 4. ¿Están ustedes de acuerdo que esta representación es una recta, ¿vale? Entonces, para dibujar la recta que representa esta restricción, pues podemos evaluar los valores de X y Y, ¿no? En dos puntos diferentes. Los más comunes son las abscisas y las coordenadas al origen. Entonces, vamos a suponer que Y es igual con 0, ¿no? ¿Qué pasa si Y es igual con 0? O sea, si Y es igual con 0, entonces X vale menos 4, ¿no? Entonces, tenemos un primer dato, X igual con menos 4, Y igual con 0. Ok, ahora vamos a cambiar la historia un poco. ¿Qué pasa si ahora en lugar de que Y sea igual con 0, X es igual con 0? Bueno, resulta que ahora Y es igual con 4. Entonces tenemos dos puntos o dos coordenadas, ¿no? Tenemos el 0,4 y tenemos el menos 4,0. Entonces podemos dibujarlo sobre el plano de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, aquí se encontraría el menos 4,0
y de este lado encontraríamos al 4,0. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, al 0,4, el segundo punto. Para dibujar una recta, pues saben ustedes que nada más tenemos que unir el segmento de recta que pasa por dos puntos, o por al menos 2 puntos, y listo, ¿no? Ya tenemos la representación. Pero esto nada más es una referencia. La recta representa el momento, vamos a decirlo así, el momento en que menos x más y es igual con 4. Es decir, todas las parejas de coordenadas que viven en esta recta o que están sobre la recta satisfacen esta igualdad. Pero lo que queremos es ver cuáles son las parejas de coordenadas que satisfacen la desigualdad, o sea, en qué momento menos x más y es menor o igual que 4. Pues para ello podemos hacer una especie de ensayo o de prueba y error. Por ejemplo, ¿qué pasa si evaluamos el origen en la restricción? ¿No? Pues entonces lo que tendríamos es 0, 0, ¿no? O sea, x igual con 0, voy a señalarlo aquí rápidamente, x igual con 0 y y igual con 0. ¿Qué pasa si lo sustituimos en la restricción? ¿Se cumple o no se cumple? ¿No? Pues se cumple, ¿estamos de acuerdo? O sea, si x es 0, aquí lo voy a anotar, si x es 0, aquí pues queda un 0. Si y es 0, queda otro 0, y 0 más 0 es igual con 0. 0 es menor o igual que 4. De hecho, es estricto. Entonces, cumple la restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está del lado derecho de la recta, voy a exagerar un poquito en esta parte, o sea, todo lo que está de este lado representa las coordenadas o los valores para los que x y y, sí, lo voy a representar de esta manera, x y y satisfacen esta restricción. ¿Sale? Y entonces eso significa, por otro lado, que lo que está por el lado de arriba son los valores, o es la región donde menos x más y es mayor o igual que 4. Lo voy a poner así. De este lado, menos x más y es mayor o igual que 4, y de este otro lado, menos x más y es menor o igual que 4. ¿Vale? ¿Cuál es la región que nos interesa? Esta de aquí. Entonces, todo lo que nos interesa apunta hacia el lado derecho, vamos a verlo así, de la recta, ¿no? O sea, de este lado. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sale? Ok. Entonces, hasta ahí me gustaría ver si esto quedó claro. Si faltó por comentar o no quedó completamente claro, me gustaría saberlo en este momento. Antes de continuar. ¿Alguien alguna duda, no? No, profe, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, ok. Ahora, ¿de qué otra manera podríamos saber la dirección de crecimiento de la recta? O sea, el lugar donde se cumple esta desigualdad. Ahorita lo vamos a comentar con la siguiente región. Es decir, ya terminamos con la primera región o la primera desigualdad. Ahora vámonos con la segunda desigualdad. Esto que dibujé solamente es como referencia, ¿no? Por eso lo estoy borrando. Ahora vámonos con la segunda desigualdad. Es x más 2y menor o igual que 17. Entonces, nuevamente, ¿no? La frontera estaría representada por la igualdad. X más 2y igual a 17. ¿Sale? Entonces, en x más 2y igual con 17, pues tenemos una recta. Vamos a representarla ahora de color verde, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo mismo que hace rato, ¿no? Observar las abscisas y observar la coordenada al origen. Entonces, si y es igual con 0, ¿cuánto vale x? X vale 17, ¿no? Entonces tenemos una primera coordenada, 17,0. Si x vale 0, ¿cuánto valdría y? Pues y valdría 17 medios, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, x igual con 0, y igual a 17 medios, que 17 medios sería 8,5, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, como les dije hace rato, no voy a ser preciso, nada más aproximado. Vamos a suponer que por aquí está el 8,5, ¿no? Y que el 17 sobre el eje X está hasta acá, ¿no? Y entonces voy a dibujar la recta que pasa por estos dos puntos, que sería precisamente la frontera de la que estamos hablando. Si la recta de color verde representa la recta X más 2Y igual a 17. Pero lo que nos interesa, como dijimos hace rato, es saber ¿cuáles son las coordenadas de puntos para los cuales se cumple la desigualdad? ¿Cuál desigualdad? Esta de aquí, la de menor o igual. Y entonces podemos hacer la misma prueba que hicimos hace rato, ¿no? O podemos hacer la prueba del gradiente, ¿vale? ¿Qué es el gradiente? Si nosotros consideramos que z es x más 2y,
decir, el valor funcional de la parte izquierda de la ecuación, ¿sale? Entonces tenemos una función de dos variables. En particular, z vale 17 en este caso. Si nosotros calculamos el vector gradiente de z, ¿qué es el vector gradiente? El vector de derivadas parciales, de primeras derivadas parciales. En este caso es 1 y 2. ¿No estarán ustedes de acuerdo? O sea, las primeras derivadas parciales de la función z son 1 y 2. ¿Vale? ¿Qué indica el vector gradiente? Bueno, indica la dirección de crecimiento de la función. ¿Cómo representamos la dirección de crecimiento? Pues hay que dibujar este vector, ¿sale? El vector 1, 2. Voy a más o menos a representarlo, ¿no? Aquí está 1 sobre x, aquí está 2 sobre y, entonces el vector sería este, ¿vale? Lo que estoy dibujando ahorita de color verde, desde el origen, ese es el vector. Si lo desplazamos, si este mismo vector lo desplazamos a donde está la recta, pues sería este vector, más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Mediante el vector gradiente, que los valores de z van a ir aumentando si desplazamos la recta hacia arriba. Voy a hacerlo rápidamente, ¿no? O sea, si esta recta la comenzamos a desplazar hacia arriba, los valores de z van aumentando. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a ese punto, hasta el punto donde desplacé la recta ahorita, quizás z ya valga 20 en lugar de 17. ¿Qué quiere decir eso? Que la combinación x más 2y, o sea, aquí en este momento x más 2y, es igual a 20. O sea, todas las parejas o todos los puntos de coordenadas que están sobre esta recta cumplen esta igualdad igual a 20, pero ya es mayor. Nosotros lo que queremos, por supuesto, es que sea menor. Entonces, regresamos a esta parte. Como el vector gradiente nos está dando esa información valiosa, porque lo que queremos saber es lo contrario, pues entonces ya nos dimos cuenta que la región donde se cumple la desigualdad menor que es la región que está por aquí abajo. ¿Estamos? Cualquier punto que se encuentre en esa región satisface esta restricción, ¿no? El que x más 2y sea menor o igual que 17. Y entonces, mediante las flechas vamos a indicarlo, ¿no? O sea, la dirección o la región de interés apunta hacia la izquierda de la recta o hacia abajo, lo podemos ver así también, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso que dibujé de este lado lo voy a borrar porque para nosotros solamente es un borrador, ¿sí? Nos ayuda a darle solución al problema, pero no es parte fundamental del proceso. Por cierto, les acabo de enseñar dos maneras de obtener la región, ¿sí? Pero el método que ustedes quieran utilizar, pues ya es el que se les haga más fácil, el que hayan entendido mejor. Bueno, ya es como ustedes quieran realizarlo, esa parte, ¿vale? Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo dijo que se le llamaba al vector, profe? El vector gradiente. Sí estudiaron, sí conocen ese concepto, ¿no? El vector gradiente, el vector de primeras derivadas parciales, lo debieron de haber estudiado en cálculo de varias variables. Sí. ¿Sí? Entonces, se lo repito nuevamente por si lo gustan repasar, es cálculo de varias variables, bueno, es el vector gradiente, el vector de primeras derivadas parciales. Y lo que nos dice el vector de primeras derivadas parciales, el vector gradiente, es la dirección de crecimiento de la función lineal. ¿Hecho? Bueno, tenemos una restricción adicional que es x menor o igual que 6. Entonces, aquí nuevamente lo podemos analizar por la frontera, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando x es igual con 6? Como ustedes saben, x igual con 6 representa una recta que es paralela al eje vertical. Entonces, más o menos, si suponemos que ahí se encuentra x igual con 6, entonces esta recta, la que estoy dibujando en este momento, sería x igual con 6, ¿vale? Y entonces, para que x sea menor o igual con 6, en este caso el análisis es mucho más simple. Todo lo que apunta hacia la izquierda de la recta es la región de interés, ¿sale? Todo lo que apunta hacia la izquierda. Entonces, si lo dibujamos así, como estaba exagerando hace rato, sería de esta manera, ¿no? Esa sería la región de interés. Ahora, las flechitas no son más que una idea o una guía, una base. Pero al final no nos debemos de quedar completamente con esa idea. Lo que hay que hacer es reunir
la información que hemos tomado hasta ahorita. O sea, cuáles son las regiones de interés, dónde se encuentra la región de interés precisamente. Bueno, si reunimos todos los hechos, por ejemplo, todo lo que se encuentra debajo de la recta de color rojo, todo lo que se encuentra debajo de la recta de color verde y todo lo que está a la izquierda de la recta de color amarillo. Además, siempre y cuando que las variables sean mayor o igual que 0. Ahorita puedo quitar la cuadrícula ya para tener una vista más agradable, más limpia. Entonces, el que x y y sea mayor o igual que 0 significa que se encuentra de este lado, en el primer cuadrante, de hecho, ¿estamos de acuerdo? Voy a enfatizarlo. O sea, todo lo que está en el primer cuadrante del plano de coordenadas rectangulares satisface la restricción de no negatividad. Eso significa que la región de interés se encuentra en este poliedro, ¿vale? Y a esa región, de hecho, adelante, ya nos iremos acostumbrando a ese lenguaje también, le vamos a llamar la región factible, ¿sí? La región de todos los valores que satisfacen las desigualdades o las restricciones del problema. Vuelvo a repetir, más adelante lo vamos a volver a repetir y a repasar, pero a esta región se le llama la región factible, es decir, la región donde todas las coordenadas o todas las variables de decisión satisfacen las restricciones del problema, ¿vale? Y ahora, para que nosotros podamos resolver el problema, entonces debemos de recordar cuál es el objetivo principal del problema. El objetivo es maximizar la función 2x más 5y. Entonces vamos a poner especial atención en eso, ¿no? Si nosotros queremos alcanzar el valor máximo de esta función, vamos a asumir un valor fijo, ¿vale? O sea, para empezar, vamos a suponer que 2x más 5y sea igual a 10. Para empezar, ¿no? Ahora, este valor puede ser cualquiera otro, puede ser igual a 8, puede ser 12, el que ustedes gusten, ¿vale? Lo que nos va a servir es como referencia, nada más, ¿sí? Este valor 10 se me ocurrió ahorita, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces pueden poner cualquier valor, pero ¿para qué nos sirve? Para ver hacia dónde crece o decrece la función. Fíjense, esto de aquí representa una recta, ¿estamos de acuerdo? Podemos dibujar la recta sobre el diagrama que, bueno, sobre la representación geométrica que acabamos de dibujar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como hace rato, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Pues x va a valer, como tenemos 2x igual con 10, x va a valer 5, ¿no? Entonces tenemos una primera coordenada, 5,0, un primer punto. Si x vale 0, entonces tenemos que 5y es igual con 10, por lo tanto y vale 2. Y tenemos otra coordenada, 0,2. Vamos a representarla sobre el plano de coordenadas rectangulares que tenemos en pantalla, ¿no? Vamos a asumir que por aquí se encuentra el punto 5,0, aquí, ¿sí? Lo estoy haciendo más grande, más exagerado, si lo quieren ver así. Y el otro se encuentra en 0,2, o sea, más o menos a esta altura, ¿no? Como les dije, no estoy siendo nada preciso. La idea es únicamente tener precisamente eso, una referencia de cómo resolver el problema. Ahora, estoy uniendo mediante una recta estos dos puntos. Esta recta representa el momento en el que la función objetivo vale 10, o sea, cuando 2x más 5y es igual con 10, ¿vale? Pero ahora sí debemos de recordar cómo es eso de la dirección de crecimiento de la función. O sea, cuál es el motivo de que sepamos hacia dónde crece o decrece la función. Recuerden, como se los dije hace rato, que es mediante el vector gradiente. Entonces voy a colocarlo aquí. Si z es 2x más 5y, o sea, la función objetivo, entonces el vector gradiente de z sería igual a 2 y 5, ¿vale? O sea, el vector de derivadas parciales. Si dibujamos este vector sobre el plano de coordenadas rectangulares, entonces tendríamos esta representación. Lo voy a poner de color azul, ¿vale? Para enfatizar o para distinguirlo de lo que tenemos aquí. Más o menos, ¿no? El vector sería ¿no? Aproximadamente, el que acabo de dibujar de color azul. Si lo desplazamos o lo dibujamos, de hecho aquí ya queda sobre la recta, ¿no? Ya está dibujado sobre la recta. Nos damos cuenta que la dirección de crecimiento de la función es ascendente.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desplazamos la función, esta recta, la desplazamos hacia arriba, los valores de z van creciendo. Entonces, como les dije hace rato, si nosotros desplazamos la recta, al llegar al punto de la flecha, por ejemplo, al punto del vector, al extremo superior del vector, lo que estamos obteniendo es un valor más grande de z, ¿sale? O sea, inicialmente, si tenemos aquí la recta inicial, pues z vale 10. Pero si comenzamos a desplazarlo paralelamente, o sea, llegar hasta este punto, quizás z ya vale 15, ¿no? O sea, ya vale más, va creciendo. Y esa información la tenemos gracias al vector gradiente. Así es que, sobre todos los valores de la región factible, vamos a desplazar esta recta. Sí, la voy a ir desplazando hasta que casi ya no tengamos región factible, ¿sale? Fíjense, hasta este punto, ¿vale? Bueno, como el dibujo no es muy preciso, no es completamente cercano o bien representado, no podemos apreciarlo de buena forma, pero lo voy a tratar de corregir para que lo vean de mejor manera, ¿vale? La recta, en este caso, debió quedar un poquito más inclinada para que lo podamos ver representado de mejor manera, como les decía hace rato. Solamente por eso lo estoy cambiando, ¿vale? Más o menos así. Ahora, desplazamos la recta y llega hasta este punto, fíjense, ¿no? Y de hecho, no, me estoy dando cuenta que es al revés. Fíjense, todo eso pasó por no querer hacerlo preciso, ¿eh? Por no querer dibujar la recta como debería de ser. Pero bueno, así es como debe de ser. O sea, más bien, menos inclinado. Al desplazar la recta en la dirección de crecimiento, vamos viendo que vamos consumiendo, por así decir, los valores factibles, los valores que corresponden a la región factible. Por ejemplo, en ese momento tenemos valores más altos de z, pero la región factible se está comprimiendo. ¿Están ustedes de acuerdo? La región factible restante ya es muy, muy escasa, por así decir. Es decir, la región factible ya nada más cubre este pedazo que estoy tratando de enfatizar en este momento, ¿vale? Si seguimos desplazando la recta, nos vamos a encontrar en un momento en que ya no encontramos más que un punto, ¿vale? Y de hecho ese punto, que lo voy a enfatizar en este momento, este punto de aquí, representa el óptimo, ¿vale? En este momento, voy a señalarlo aquí, obtenemos el valor óptimo, ¿sí? El máximo valor para la función objetivo. Y todo fue por el desplazamiento de la recta, el desplazamiento o la dirección de crecimiento de la recta Z. Ahora, si ustedes se dan cuenta más aún que este punto está sobre uno de los vértices del poliedro. ¿Cuántos vértices tiene el poliedro? Bueno, tiene 1, 2, lo estoy enfatizando en este momento, 3, 4 y 5. Tiene 5 vértices. Cuando estudiamos la teoría del método simplex, o precisamente cuando veamos el método simplex, vamos a ver que esto no es coincidencia. El valor máximo, el valor óptimo, siempre se alcanza en uno de los vértices, ¿vale? Entonces, en este caso, el vértice donde se alcanza el valor máximo es el punto de intersección de las rectas de color verde y la recta de color rojo, ¿vale? Como estoy enfatizando aquí, la recta de color rojo y la recta de color verde. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Voy a dibujarlas aquí abajito, ¿vale? El punto de intersección es cuando X vale 3 y cuando Y vale 7, ¿vale? Ese es el punto de intersección. Lo vamos a comprobar más adelante, ¿sí? Pero de hecho ustedes lo pueden comprobar, o sea, ustedes calculan el punto de intersección de estas dos rectas, pues encontrarán que las coordenadas son X igual a 3 y Y igual a 7, ¿vale? Entonces nada más vamos a indicarlo aquí abajo, que son las coordenadas del vértice donde se alcanza el valor máximo. ¿Ok? Y una vez que tenemos las coordenadas donde se alcanza el valor máximo, lo que podemos hacer es calcular el valor máximo. ¿Sí?
Entonces, en conclusión, vamos a ponerlo aquí abajo, en conclusión, el valor máximo de la función objetivo es, vamos a poner dos puntos, pues vamos a ponerlo ahí seguido, ¿no? El valor máximo de la función objetivo es. ¿Cuánto creen que vale? Bueno, si nosotros adoptamos esta nomenclatura en la que dijimos que z vale 2x más 5y, pues entonces podríamos escribir z asterisco, que es una forma en la que representamos los valores extremos o valores óptimos. Entonces z asterisco sería 2 multiplicado por 3, la primera coordenada, más 5 multiplicado por 7. ¿Eh? Que al final nos daría un valor de 41. Z es igual a 40. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces con eso hemos resuelto nuestro primer problema de programación lineal, ¿sale? O sea, es uno de los problemas más simples. De hecho, los problemas que solamente tienen dos variables, como en este caso, los podemos resolver de esta manera, de manera geométrica. Incluso con un poquito más de esfuerzo, podemos resolver problemas de tres variables, ¿sale? Y entonces, en lugar de dibujar rectas, dibujaríamos planos. Y podríamos encontrar el vértice donde se alcanza el valor máximo de la función objetivo. Después de eso, ya tendremos que utilizar otras herramientas. Precisamente, por ejemplo, les voy a enseñar a utilizar Excel para resolver este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, no necesitamos tanto de un lenguaje de programación o de programar nosotros mismos las herramientas porque ya están programadas, ¿sale? Entonces, bueno, si es de su interés, si ustedes lo quieren realizar aparte y todo esto, pues el realizar un programa o escribir un código, implementar un algoritmo que resuelva el problema, pues ya sería una actividad de ustedes mismos, ¿no? Para ustedes mismos, para fortalecer sus conocimientos en programación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, hasta aquí. Me gustaría ver si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado completamente claro. No, ninguna duda, profe. ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Eso es bueno, es un buen síntoma y espero que así continuemos durante el desarrollo del semestre. Eso sería todo por la clase de hoy. Más tarde, aquí mismo en Microsoft Teams van a encontrar, ahorita les voy a enseñar el apartado donde van a encontrar la bibliografía.